Saludos, queridos corderitos del amo Yahshua. Y pues, benditos sean los que estén andando conforme a las reglas divinas del Padre y del Hijo, andando en amor, que el que anda en amor procura la justicia, practica los mandamientos y practica la equidad, queridos corderitos, que de todo lo que se trata el reino de Yahweh, que haya equidad y no desigualdad ni abusos como los hay hoy en este reino satánico. Bueno, queridos siervos, y estamos conscientes de que para que haya amor y justicia tiene que haber una rectitud en el juicio, tiene que haber un juicio justo con misericordia, porque el propio Yahweh nos instruye a nosotros, nuestro querido Abba y adorado Abba Kadosh, el creador del universo, nos instruye a nosotros que somos imperfectos y pecadores, hijos de pecado, nacidos impuros como los animales impuros que no son kosher desde el momento en que venimos a este mundo. Y pues eso nos hace conscientes de nuestra propia imperfección, nos hace conscientes de que tenemos que tener pues misericordia, compasión y condescendencia hacia los demás seres humanos que son igual de imperfectos que nosotros, porque ¿cómo nos vamos a juzgar nosotros a nosotros mismos con ligereza y a personas que son iguales de pecadoras que nosotros con demasiada firmeza y con crueldad? Porque eso es crueldad. El pacto en el cual estamos por medio de Yahshua, fíjense ustedes, queridos corderitos, que abolió los pecados de muerte, la sentencia que pesaba sobre el pueblo, sobre nosotros, por cometer pecado, aunque todo pecado es para muerte, pero habían unos, lo que se llaman pecados de muerte en el antiguo pacto, eran unos que requerían de muerte instantánea. Tan pronto se cometían, tan pronto alguien era sorprendido idolatrando, fornicando, haciendo cualquier pecado de muerte, blasfemando, eso era un pecado horrendo. Tenían que ser ejecutados, tenían que ser muertos por lapidación por lo general. En ese momento, ahí sin mediar palabras, sin oportunidad para más nada, con el testimonio de 2 o 3 testigos, y si esos 2 o 3 testigos morían, si esos 2 o 3 testigos mentían, causaban la muerte de una persona ingenua, inocente. Pero si se hallaba luego que esos testigos eran falsos y habían declarado en falso contra esta persona, según la ley, los testigos falsos también tienen que morir. Entonces morían. Y así pues seguían aplicando las penas de muerte, y así hasta que, como todo el mundo pecaba, porque todos los seres humanos son pecadores y ninguno de aquellos tenía el Espíritu Santo para que lo ayudara un poquito más a no pecar, pues se hubiera que terminado el pueblo completo de Israel. Hubieran todos pues agarrado piedras y se hubieran matado todos unos a otros eventualmente, y no quedaría ninguno. Así que lo que hicieron de manera inconsciente fue aquellos antiguos israelitas seguir pecando, inconscientes a lo que estaban haciendo, aceptando el pecado, porque por medio de los sacrificios que se ofrecían diariamente en el altar obtenían expiación de pecados y perdón de pecados. Seguían pecando e ignorando el pecado, ignorando el hecho de que eran imperfectos y actuando como si esa imperfección que practicaban, pecando continuamente, fuese la norma y lo aceptable y preferido por Yahweh. Entonces, queridos corderitos, se hicieron todos tolerantes del pecado. Y ya el matar esos animalitos, degollar esos pobres animalitos kosher, esos pobres animalitos puros, esos primogénitos de las vacadas, de las ovejas y de las cabritas o de lo que fueran, y presentar las ofrendas de los granos, de los cereales,
No hacía absolutamente nada, no tenía ningún propósito, no tenía ningún sentido ya, porque no estaba expiando a nadie, no estaba perdonando a nadie por ningún largo tiempo, por el pecado que había cometido, porque cometían pecado mañana, tarde y noche. Ay, tenemos los sacrificios, no importa, peca, o haz esto así, porque todos somos imperfectos, ya no hay ni que decirlo, porque todos lo sabemos, pensaban los israelitas. Eso es como los secretos a voces, que no hay que decirlo. Una actitud demasiado permisiva y tolerante hacia el pecado tenían. Los sacerdotes, los levitas se volvieron igual, los reyes igual o peor. Miren Saúl, el primer rey que tuvieron, él mismo era el peor ejemplo de un hombre de pecado y era rey de la nación. Y el pueblo y los sacerdotes no decían nada, y el que dijera, pues una vez mató un montón de sacerdotes porque se le fueron en contra. Entonces era un reino de terror y un reino de violencia, un reino donde la gente vivía bajo amenaza y donde todo el mundo se sentía oprimido por el rey, porque se supone que velara por ellos, y donde todos aceptaban lo que el rey dijera y todos como quiera pues lo habían aceptado, porque todos se estaban comportando igual que él desde el momento en que él ocupó el trono. Ellos eran inicuos, ellos querían un rey que no lo fuera, para que mágicamente o de alguna manera él los hiciera puros a todos ellos y les quitara la iniquidad. Que eso lo puede hacer nada más que Yahweh o Yahshua. Pero los reyes humanos, sean reyes o no lo sean, son humanos y son imperfectos también. Así que ningún hombre puede quitar el pecado o dar un ejemplo perfecto de un hombre sin pecado como lo puede dar Yahshua, porque todos somos pecadores. Pero el rey Saúl fue excepcionalmente pecador. Pero como era rey, estaba en el trono, ¿quién lo iba a quitar? Porque el rey tenía el control del ejército, el control del pueblo, el control de los sacerdotes, que lo tenían intimidados, y nadie se atrevía a irse en contra. Él podía hacer las injusticias que quisiera y nadie, prácticamente nadie, se lo oponía, a no ser que esa persona estuviera dispuesta a arriesgar su vida defendiendo la justicia, porque generalmente mataba al que se lo oponía. El rey Saúl mataba al que se lo oponía, y que trató hasta de matar a su propio hijo Jonatán. Entonces pues las personas del pueblo antiguo de Israel empezaron a vivir por esa norma, por esa anormalidad, como si fuera una normalidad, de que pues somos igual que hoy más o menos en los pueblos evangélicos y en las iglesias de la iglesia anda. Sí, porque no hay que ver mucho más para atrás, no hay que buscar esto con lupa en la historia. Lo tenemos hoy, lo mismo, la misma gente con otro nombre, diciendo que son pueblo y haciendo exactamente lo mismo que hicieron aquellos. Entonces, tratando con ligereza su salvación, descuidando la práctica de los mandamientos o cumpliéndolos como ellos creen. Hazlo así, da igual, a Yahweh le da lo mismo, llévaselo así, dáselo así, preséntaselo así, él sabe la intención de mi corazón. No, él no sabe nada. Y si sabe algo de la intención de tu corazón, es que tú eres un infiel y que tú eres un mal hijo, que le ofreces cualquier cosa, cualquier porquería a tu padre, cuando él dice qué cosas ofrecerme y qué cosas darme y cómo dármelas y cuándo, y todo dice él acerca de lo que le gusta y cómo le gusta. Y la gente es así, igual que para aquellos tiempos. Aquí dice tal cosa, que cada 50 años hay que liberar los esclavos y revolver las tierras. Leyes mucho más beneficiosas para los extranjeros y para los oprimidos y para los pobres y para los esclavos, que las que eran de cada 7 años. Cada 7 años había un año de remisión, cada 6 el séptimo el año de remisión. Pero cada 7 semanas de año, cada 49 años, había un año 50, que era el año del jubileo, donde todo volvía a sus dueños originales. Los esclavos pues obtenían la libertad. Y ellos, los israelitas, no querían soltar los esclavos. No guardaban el mandato de los séptimos
que está incluido en el cuarto mandamiento, porque hay séptimos que son semanales, séptimos que son de 24 horas, hay séptimos que son de un año, hay años séptimos, y hay años después de cada 7 semanas de años también. Hay muchos séptimos en la escritura y todos hay que guardarlos, porque hay escrituras, hay leyes para cada uno de esos séptimos en los distintos libros de las escrituras antiguas, en el Tanakh. Y una cosa es no saberlo, una cosa es no conocer el Tanakh, no conocer la ley y no cumplirla por desconocimiento, no cumplirla por ignorancia, y otra cosa es tener sacerdotes que la leen y reyes que se supone que la deben enforzar para que se cumpla, y que no lo hagan, y que los mismos reyes y los mismos sacerdotes sean los primeros en que la quebrantan. Obviamente, cuando el pueblo la quebrante, ellos no van a tomar medidas en contra del pueblo, porque ellos tendrán que tomar medidas en contra de ellos mismos, y no lo van a hacer, ellos no se van a matar. Si estaban fornicando, ellos no se iban a matar a sí mismos por fornicarios. Para tiempos de Yahshua querían matar a otros fornicarios, pero los que a ellos mismos cuando fornicaban, no, ellos no les aplicaba, porque ya llegaron a ese extremo, que ahora sí se atrevían a juzgar a otros que estaban haciendo lo mismo, sin ninguna misericordia, ni ninguna, ¿cómo se llama? Ninguna de esto de juicio, de sano juicio, ningún ápice de sano juicio. Sabiendo que el que juzga algo por algo que él mismo está haciendo va a ser juzgado igual. Pues no les importaba, querido. Entonces se convirtió en un pacto para la muerte. Ahí se murió todo el mundo. Porque la ley está hecha para cumplirla, para obedecerla, no para quebrantarla. Para el que vive, para el que la cumple, la ley es vida, vive por ella, vive por la ley, pero para el que la quebranta, por la ley muere, dice la Escritura. Aunque el ser humano diga no la voy. Se supone que hagan juicios justos y ejecuciones instantáneas en el antiguo pacto para pecados de muerte, y si no los hacen, eso es un quebrantamiento de la ley. El no hacer lo que tienen que hacer los jueces es quebrantar, es otra manera de quebrantar la ley. Entonces les viene castigo a los jueces o a los reyes que la estén violando, y cuando sufren los mayores, sufren los líderes, el pueblo asume las consecuencias de ese sufrimiento y lo sufre también. Ese es el problema. Entonces Yahshua dijo, madre mía, Yahweh dijo, vamos a dárselo de poquito en poquito, vamos a darle la ley resumida, vamos a darle un pacto así pues como con nenes de kinder, en el desierto, en el monte Oreb, vamos a darle, porque no le vamos a dar, no tienen ni el espíritu. Yahweh, ¿tú le vas a dar el espíritu a los israelitas del desierto? Acabas de salir de Egipto. No. Entonces no le des la ley completa, no le des la ley espiritual, no le des la ley para que la entiendan en su aplicación espiritual, porque no la van a entender, porque no tienen el espíritu, Yahweh, y eso lo sabe Yahweh mejor que yo, eso lo sabe Yahshua mejor que nosotros. Entonces él no les dio la plenitud de la ley, no les dio la revelación de la profundidad de la ley, y no les dio la misericordia. Existía misericordia en casos aislados en el antiguo pacto, pero no era la normativa, no era la ley, no era la regla general, era la excepción, querido corderitos. Porque tampoco Yahweh era totalmente inmisericordia, ¿verdad? Hacía misericordia en casos aislados, pero por ejemplo, le perdonó la vida al rey David cuando cometió homicidio y cometió fornicación y cometió otros pecados que eran de muerte. Y se supone que David pagara con su vida. Y ahí fue que Yahweh dijo, madre mía, este hombre tiene muchas cosas, es imperfecto, ¿qué más yo quiero? Dice, Yahweh es consciente, querido codrito. Lo consciente que el ser humano no es, Yahweh lo es, porque él sabe todo. Y Yahweh tenía ante sí a un ser humano, un rey, un hombre que era un muchachito pastor de ovejas, por ahí humilde, un hijo de vecino, que lo ungió para que fuera rey, y que por su imperfección cometió pecados de muerte. Después
del haber perdonado pecados de muerte y haber tenido misericordia de otros que cometieron iguales o peores pecados que él. Porque él pudo haber matado al rey Saúl cuando Saúl lo estaba persiguiendo para darle muerte a David. David lo pudo haber matado cuando se lo encontró dormido en aquella cueva. ¿Y qué hizo? No aprovechó la oportunidad para matarla matándolo. Lo dejó vivo. Simplemente le cortó los titzot los flecos de su túnica para mostrárselos luego como evidencia de que mira, yo estuve estando tú dormido, te corté los flecos de tu túnica, te pude haber cortado el cuello, rey Saúl, y no lo hice porque yo te amo. Porque tú dijiste. Y esto, queridos corderitos, es una realidad. Él le decía a David, hijo mío, queridos corderitos, y se le metió el demonio. No por nada que David, nada malo que David hiciera. David lo quería como un padre a Saúl, al rey Saúl, querido siervo. ¿Cómo lo iba a matar? Entonces le cortó eso como para decirle, mira, deja de perseguirme para matarme. Papá, rey Saúl, deja de perseguirme que yo te he hecho. Yo soy David, al que tú llamabas hijo, con el que tú te sentabas en la mesa a comer. Mira, te pude haber matado porque tú me has estado buscando para matarme por meses. Y yo me pude haber librado de ti matándote porque te hallé dormido en una cueva y lo que decidí fue cortarte los flecos de tu túnica para que supiera. Te tuve misericordia, pues David, Saúl no le dio ninguna misericordia a David, se puso más enojado y se propuso matarlo con más ganas de ahí en adelante, queridos corderitos. Se propuso exterminarlo con más odio de ahí en adelante cuando se enteró que David, como quien dice, estúpido que eres para que no me mataste. Así, esa fue la reacción de Saúl, queridos corderitos. David, pues estúpido que fuiste por no haberme matado. Miren eso, queridos corderitos. ¿De parte de quién está Yahweh en esta situación? ¿De parte de Saúl o de parte de David? Obviamente de parte de David, queridos corderitos. Porque todos somos pecadores. ¿Qué ha hecho David que sea un pecado tan imperdonable? Que merezca que su mejor amigo lo mate. ¿Qué ha hecho David? Absolutamente nada había hecho cuando le pasaron todas estas cosas y por años de años no había hecho nada malo. Pero llega el día ya después de que es rey en que se antoja de Betsabé, queridos corderitos, que estaba casada con su mejor amigo Urías elitita y quebranta los 10 puntos de la ley simultáneamente, porque el que quebranta uno los quebranta los 10. ¿Y ahora qué hago? Yahweh, él se estaba consciente. Yahweh, salió encinta. ¿Qué hago ahora cuando se entere Urías? Cuando se entere Urías. Ellos no practicaban el aborto, querido corderitos, y no lo hubieran hecho jamás. O sea, eso era asesinar un bebé. David prefería que se le mostrara la barriga a Betsabé y le dijeran quién es el padre, y Urías supiera que no era él el padre, y que lo vinieran a buscar a David y lo mataran antes de matar a ese bebé. Pero David encontró una solución mejor para que él no muriera, ni él ni el bebé. Betsabé, tienes que acostarte con tu marido esta misma noche, para que así él crea que el bebé es tuyo, para que cuando tú se te empieza a notar la barriga, él crea que él fue el que te sacó encinta. Porque si no, se va a saber que tú estuviste con otro hombre y te van a preguntar, o si no te van a matar. Y me van a matar a mí, Betsabé. David, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Decía Betsabé. Pero no te preocupes, yo voy a hacer eso. Ay, y se acostó, Urías no se quiso acostar con ella porque iba para la guerra. Al rato se iba a ser evidente de que Urías, que no había estado con su mujer, no había tenido coito con su mujer hacía semanas, no pudo haber sacado encinta a Betsabé. Y se iba a indagar y se iba a saber que había sido David, queridos corderitos. Iban a matarlos a los dos. Entonces él decidió enviar a Urías para la guerra,
para que muriera pues accidentalmente en combate, y así él pues tomar por misericordia entre comillas a su mujer Betsabe como esposa suya, como si estuviera haciendo una buena obra, y ya después entonces poniendo en evidencia que pues ya es esposa mía, salió encinta de mí, no hay problema porque es mi esposa, ella era viuda. Yo la tomé de esposa cuando era viuda, que era mentira, pero eso es lo que él iba a hacer creer, para que no le cortaran el cuello, por decirlo así, aunque allí la muerte era por lapidación, y a ella también le iban a matar. Y dijeron, vamos a seguir con esto, porque ¿qué otra cosa vamos a hacer, David? No hay recurso, no hay recurso, la ley de Yahweh no permite otra cosa, nada más que nos maten. Yo no lo hubiera hecho, y David yo tampoco. ¿Qué hicimos? ¿Usted sabe qué hicimos? Nos van a matar si lo averiguan. Entonces, querido corderito, Yahweh le suplicó a Yahweh, le suplicó: Yahweh, por favor, no me mates a tu siervo. Yo te he servido bien hasta ahora. Y yo estoy arrepentido, yo no soy como Saúl que no se arrepiente, yo estoy arrepentido. Yo no te lo tengo que jurar que esto yo jamás y nunca lo vuelvo a hacer en toda mi vida, Padre amado. Ayúdame, ten compasión de mí. ¿Quién te alabará del sepulcro si tú me matas? ¿Para qué sirvo? ¿Para que yo di buen ejemplo aquí? Yo no fui rey malo. Yo no cometí las maldades que me imputaba Saúl, que no sabemos cuáles son tampoco, porque era pura envidia y puro celo por lo que lo quería matar, querido corderito. Entonces, ya porque lo sabe todo y tiene todas las obras apuntadas, este hombre merece misericordia, merece no morir él, porque él perdonó a uno que merecía la muerte. Él perdonó al rey Saúl, que merecía la muerte, y no lo mató. Así que yo no puedo no perdonar a David, que merece la muerte, pero yo no lo voy a matar, porque entonces ¿qué vamos a dejarle al ser humano? ¿Qué esperanzas le voy a dejar yo si yo soy así, igual que inmisericordia, igual que el demonio? El demonio es el que es así, que no muestra misericordia. Yo soy mi Elohim misericordioso. Por lo tanto, David, mi siervo, tú vivirás, le dijo, a través del profeta Natán, creo que fue, ¿verdad? Pero tu hijo, tu bebé morirá, tu bebé recién nacido tan pronto ya mismo va a morir, ya había nacido, morirá. Recién nacidito, querido corderito, y murió en cambio de David. Pero si David no hubiera tenido hijo, y si lo hubiera tenido, hubiera sido hijo de fornicación. Y Yahweh quería que un hijo no de fornicación de David lo sucediera en el trono, no un hijo de fornicación. Entonces ya después, fíjense ustedes, para los que tienen distorsionada la doctrina del recasamiento y del matrimonio y de todo esto, Yahweh no le exigió a David y Betsabe que se divorciaran, queridos corderitos, después de este lío de infidelidad. Ya la tomaste, David, ya mataste a Urías, ya que vamos, ahora qué voy a hacer. Sepárense, destruirles el matrimonio, ya quédense juntos y consuélense y vivan decentemente de aquí en adelante. Eso es lo que Yahweh quiere, querido corderito, que nos perfeccionemos, no que nosotros estemos deseando perfeccionarnos y él deseando matarnos, queridos corderitos. Eso no es así que funciona. Y estamos hablando que esto era todavía dentro del antiguo pacto, donde la misericordia no era la norma, no era la regla general. Pues por esa misericordia que Yahweh le mostró al rey David cuando le perdonó la vida por todos esos pecados que había cometido simultáneamente y eran de muerte, le perdonó la vida porque David había sido misericordioso, y dice la misma escritura que la justicia sin misericordia no es justicia, querido corderito. La escritura lo dice, el juicio sin misericordia no es justicia.
Tiene que haber consideración, tiene que haber cabida para misericordia, especialmente si la persona ha sido misericordiosa. El juicio será con misericordia para el misericordioso. El misericordioso siempre triunfa sobre la justicia, querido. Si la justicia decreta muere y has sido misericordioso, tú triunfas, tú no mueres porque tú fuiste misericordioso y se te va a extender misericordia también. ¿Entendemos? Entonces Yahweh vio, queridos corderitos, que David fue bueno a ojos de Yahweh, no fue como Saúl, que murió sin arrepentirse. Que David pecó como rey ante los ojos del pueblo, se enteró todo el mundo. No se enteró. No se enteró todo el mundo, y porque está escrito en la Tanakh. Y porque está escrito en los libros de la ley, que los lea todo el mundo, todo el pueblo de Israel. Hasta el día de hoy está escrito lo que hizo David ahí. Pero no está escrito para que nos burlemos, ni está escrito para que lo condenemos, ni ese precepto está ahí para que lo ignoremos y hagamos las cosas diferentes y al revés de como las hizo Yahweh. No está la misericordia de David ahí ilustrada para que nosotros en el juicio no tengamos misericordia con los misericordiosos, queridos corderitos. Entonces, el actual pacto, por eso Yahweh lo escogió, te he escogido a ti, mi siervo David, eres mi amigo. ¿Por qué? Porque David era misericordioso. Igual que el Padre, su misericordia estaba escondida. ¿Se acuerdan que la misericordia no estaba con Moisés, nos hizo evidente? Pero con Yahshua sí, la tenía escondida nuestro Padre Celestial, queridos corderitos. Y de repente aparece este hombre, que no fue el primero tampoco en ejercer misericordia, porque Job tuvo misericordia también, queridos corderitos, pero la de David fue más grande. David soportó más cosas peores y más tiempo. Entonces, no digamos peores. Lo de Job no fue nada ligero tampoco, ¿saben? Pero Job perdonó a sus 3 amigos que lo acusaron falsamente. Y Yahweh los iba a matar. Y Job le rogó a Yahweh que no los matara, siendo culpable. Tú me dices, Job, estos están sentenciados a muerte. ¿Qué hago? Dice Yahweh. Los mato. Pero si tú me dices a mí que no los mate, yo no los mato, yo los dejo vivir. Y yo digo, pues no los mate. No los mates, por poco me causan la muerte a mí, Yahweh, pero no los mates, porque mira, los están arrepentidos, se dieron cuenta ahora, a última hora, pero se dieron cuenta. Y no sabían lo que estaban haciendo. Y Yahweh Dios, por ti los perdono, porque fuiste misericordioso, pero si tú hubieras dicho que no, yo los mataba entonces. Queridos corderitos. Entonces, pues con David fue la historia más o menos lo mismo, pero actualizada. Perdón. La historia de la misericordia magnificada y actualizada. Y Yahweh dijo, bueno, es aquí un hombre israelita de la casa de Judá, un rey, un hombre pecador que era nada, que subió de la nada, lo puse como rey, fue bueno, y al último pecó, pero tuvo misericordia. Tuvo misericordia antes de haber pecado. Yo le debo misericordia a él, dice Yahweh. Yo le debo a este hombre. Yo no lo puedo matar. Sería yo injusto si yo matara sin misericordia a un hombre que ha sido misericordioso. Este es mi amigo. Este tiene el mismo corazón que yo. Por fin aparece alguien en Israel. Aparece alguien en el pueblo santo que conoce las misericordias mías antes de que yo se las revelara. Las conoce por el Espíritu y las practicó, y lo hice evidente delante de todo el pueblo lo que es la misericordia mía. Como yo a un hombre así lo voy a matar, aunque haya sido pecador, que haya pecado. Y Yahweh lo escogió, queridos corderitos. De tu descendencia va a venir el mediador del pacto eterno, del pacto para renovación, que va a estar basado
en las misericordias que yo te he mostrado porque tú me las has mostrado a mí, en las misericordias que nos hemos mostrado mutuamente. Claro, todo originó de Yahweh, porque por su espíritu fue que el rey David pudo ser misericordioso, por el espíritu de Yahweh. Y ese, queridos corderitos, ese es el pacto bajo el cual estamos. Y no lo acaban de entender tanta gente que están dispuestos a matar que a perdonar, queridos corderitos. El asesinato no hace nada, el asesinato destruye, causa más muerte y termina, el asesino termina muriendo también, queridos corderitos, bajo la misma ley. Si tú matas a alguien por haber hecho algo y luego tú haces eso, tú vas a morir también. Tú no entiendes. Dale oportunidad a tu prójimo, date oportunidad a ti mismo, déjate vivo, deja al otro vivo para que se perfeccionen, para que se arrepientan y no lo hagan más nunca y sean perfectos, queridos siervos. Dense la oportunidad, sean misericordiosos, perdonadores, compasivos. Compartan. Compasivo quiere decir compasión, con la misma pasión, queridos corderitos, sintiendo lo mismo que el otro, sintiendo lo mismo que la otra persona, queridos siervos. Seamos así. A fin de cuentas, Yahweh dice, sacrificio no quiero, no importan los sacrificios, lo que quiero es misericordia, ¿entienden? Prefiero yo que sean misericordiosos y que vivan por el perdón que se tienen unos de ustedes a otros, que por yo estar degollando animalitos, por ustedes estarme degollando animalitos en un altar y ofreciéndolos a mí, para que yo los perdone, para que mañana pequen otra vez y para que no se perdonen unos a otros. Yo sé que los tengan que estar perdonándoles la vida por medio de la sangre de los animales. No, yo no voy con eso. No era para eso que yo les di los sacrificios, no fue por eso que yo les di las prescripciones de la ley sacrificial. Lo tienen mal, era para que dejaran de pecar, para que esos sacrificios dejaran de ofrecerse en algún momento. Pero su actitud hostil hacia el pecador, y todos ustedes son pecadores y parece que lo olvidan, dice Yahweh. Su actitud hostil hacia los pecadores hace imposible que los sacrificios humanos, animales se dejen de ofrecer. Se van a tener que ofrecer más, hasta más seguido y por más tiempo, por lo que yo veo, dice Yahweh. Pero si ustedes son misericordiosos y ustedes se perdonan unos a otros, yo los perdono y no me tienen que sacrificar ninguna oveja, ningún animalito, ¿entienden, queridos corderitos? Están de más los sacrificios, para eso son los sacrificios, pero si ustedes se perdonan a unos a otros y se ayudan y se edifican y se guardan unos a otros porque somos guardas de nuestros hermanos, yo no tengo que estar pendiente a que me sacrifiquen animales. ¿Para qué yo quiero animales muertos y la sangre de animales? Yo lo que quiero es que ustedes vivan, que ustedes se perfeccionen, que se libren del pecado, no esto, no este lío que han formado, queridos siervos. Así que recuérdense, cuando hablen del pacto de Yahweh con Israel, que bien antiguo pacto, que pacto original. Estamos bajo el nuevo pacto, el pacto para renovación, el pacto que está fundamentado en las misericordias mostradas al rey o por el rey David a Yahweh y al rey David por Yahweh, queridos corderitos. A través del rey David, esas misericordias que Yahweh llama las tiernas misericordias mostradas a David, queridos corderitos. Ese es el pacto bajo el cual nosotros estamos. Entendemos cómo es que vamos a ser salvos. Entendemos quién es el que va a triunfar sobre la justicia. Es el misericordioso, el que tiene misericordia, el que triunfa sobre la justicia. Esperemos que Yahweh los ayude a entender esto y se conviertan y den un giro a sus espíritus y renueven sus mentes y se conviertan, porque esto es lo que trae vida, no lapidar, no la ley. La ley trae muerte, el perdón, la misericordia. El pecado se expía con misericordia y con perdón, queridos corderitos, no a pedrada limpia. Benditos sean, queridos siervos. Estamos en la cuenta del Homeri. Todos los días del año, si vamos a ver, son días de perfeccionamiento y de consagración, pero estamos en los días concentrados designados por Yahweh, los más importantes de todo el año. Esos 50 días entre un Habikur y otro Habikur. Las ofrendas de la cebada y las ofrendas de las primicias del trigo, y nosotros somos
primicias del trigo, esos hijos primogénitos de Yahweh, que seremos cegados al tiempo de la siega del trigo que se da para Shavuot o Pentecostés. Benditos sean y que puedan entrar